Hola alumnos, voy a explicarles cómo resolver el problema número 16 de la guía número 7 de oscilaciones. Bien, el enunciado dice lo siguiente: un bloque de 10 kilogramos está suspendido de una cuerda que pasa sobre un disco de 5 kilogramos como se indica en la figura. El resorte tiene una rigidez de 200 Newton por metro. Determinar el periodo natural de vibración del sistema. Bien, lo primero que tenemos que entender es cómo funciona el sistema. Como vemos en el dibujo que está acá, tenemos un bloque, un disco y un resorte. Inicialmente, el sistema va a estar en equilibrio, es decir, sin movimiento. Como vemos, el resorte está unido al bloque a través de esa cuerda. Debido al peso del bloque, el resorte va a estar un poquito estirado. ¿Cuánto va a estar estirado? Un valor x0, es decir que inicialmente este resorte no va a estar en su posición de equilibrio o en su estado normal, sino que va a estar un poquito estirado. Ese poquito estirado es el valor de x0. Ahora, para que este sistema se ponga en movimiento, empiece a oscilar, yo debería agarrar de alguna manera este bloque, por ejemplo, bajarlo y soltarlo. A partir de ese momento el sistema empezaría a moverse. Bien, lo primero que hice yo fue escribir los datos que me da el enunciado y la incógnita que es el periodo natural de vibración del sistema. Bien, los datos son la masa del bloque 10 kilogramos, la masa del disco 5 kilogramos, la constante elástica del resorte 200 Newton por metro y el valor del radio del disco que es 0,15 metros. Y nos piden, como dijimos, el periodo natural de vibración del sistema. Bien, para resolver un problema de este tipo, lo primero que tengo que hacer es plantear el equilibrio con dinámica. Entonces, tengo dos cuerpos, el bloque y el disco. Hago el diagrama de cuerpo libre del bloque y tengo solo dos fuerzas actuando, el peso y la tensión, como vemos acá. Si aplico la sumatoria de las fuerzas, en el estado de equilibrio va a ser igual a 0, entonces me queda que la tensión menos la masa del bloque por la aceleración de la gravedad es igual a 0, por lo tanto este término que está restando lo paso al otro miembro sumando y me queda que la tensión es igual a la masa del bloque por G. Bien, ahora planteemos dinámica en el otro cuerpo que es el disco. Dibujamos las cuatro fuerzas que están actuando y aplicamos la sumatoria de torcas, que en este caso es igual a 0 porque estamos en el equilibrio, no hay rotación. De las cuatro fuerzas, solo dos son las que ejercen torca, como ya sabemos. La normal y el peso del disco no ejercen torca porque son fuerzas aplicadas sobre el eje. Bien, como podemos ver, esto ya lo sabemos hacer, tenemos que la torque ejercida por esa fuerza, que es la del resorte, es la fuerza del resorte por el radio, que es la distancia que hay entre la aplicación de la fuerza y el eje, y menos la tensión por el radio igual a 0. La fuerza del resorte nosotros por ley de Hooke sabemos que es igual a menos K por X. En este caso, como estamos hablando del equilibrio, ese X es igual al X0. Y acá en esta ecuación, en lugar de escribir T, coloqué a lo que es equivalente T, la masa del bloque por G, y me queda esta ecuación. Acá simplifiqué los radios porque, ¿por qué lo simplifiqué? Porque yo, por ejemplo, puedo dividir este miembro en R y dividir este miembro en R y conservar la igualdad. Entonces, si divido este miembro en R, hago distributiva y me queda este término dividido en R, quiere decir que simplifico acá la R. Este término dividido en R, simplifico la R. Y 0 dividido en R, 0 sobre cualquier cosa es 0, entonces conservaría la igualdad. Y me queda finalmente esa ecuación. La misma que arriba, pero sin los R's. Luego de plantear el equilibrio, ¿qué tenemos que hacer? Plantear el movimiento. ¿Cuándo empezaría el movimiento? Como dijimos, si yo bajo este bloque hacia abajo y lo suelto. Si yo lo suelto, ¿para dónde se va a mover? Y el bloque va a subir, el disco se va a mover en el sentido de las agujas del reloj y el resorte va a tender a comprimirse.
Bien, entonces planteo el movimiento en la posición en la cual bajé el bloque hasta el momento de soltarlo. Entonces, como veo, tengo el mismo diagrama de cuerpo libre, solo que la tensión, el valor de la tensión no es el mismo. Y en este caso, como hay movimiento, ya la sumatoria de fuerzas no es igual a 0, sino que es igual a la masa del bloque por la aceleración. Eso es lo que cambió. Por lo tanto, sumatoria de fuerzas en I, de nuevo, es la tensión menos el peso, igual a la masa del bloque por la aceleración. Despejo la tensión y me queda esa ecuación. Luego, de nuevo, hago el mismo diagrama de cuerpo libre de acá, no cambió nada. Lo que sí cambiaron fueron los valores de la fuerza del resorte y de la tensión. Y que en este caso, como estamos en movimiento, la sumatoria de las torcas ahora es igual a el momento de inercia del eje que pasa por el centro de masa por la aceleración angular. Entonces, como vemos, tenemos la misma ecuación que acá, solo que en lugar de igual a 0, igual a I0 por alfa, y en lugar de FR es FR1 y en lugar de T, T1. Bien, de nuevo por ley de Hooke, la fuerza del resorte es menos K por X, en este caso como estamos hablando del movimiento, le llamamos X1, y acá de nuevo, en lugar de poner T1, ponemos el equivalente a T1, que es esto que tenemos acá, lo escribimos acá. Bien, por último, esto es importante, saber que este X1 es igual a que, como dijimos, si yo este bloque lo muevo hacia abajo, este resorte se va a estirar más de lo que estaba. Entonces, estaba estirado inicialmente X0, más el X adicional que le incorporé cuando bajé el bloque, es decir, ese X es la distancia que bajó el bloque, me va a quedar el X1. Es decir, que el estiramiento total del resorte va a ser igual al estiramiento inicial que hubo cuando estaba en equilibrio más el que produje cuando bajé el bloque. Por lo tanto, X1 es igual a X0 más X. Reemplazo X1 por eso y me queda eso que está ahí. Bien, y luego lo que queda es únicamente aplicar matemática, como tenemos acá. Acá escribí nuevamente la última ecuación. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo primero que hago es hacer distributiva para desarmar ese paréntesis y ese paréntesis. Entonces hago distributiva de la K y del R. Entonces me queda menos K por X0 por R, como se ve acá. Hago distributiva en esta otra X y me queda menos K por X por R, como se ve acá. Acá igual hago distributiva acá y acá. Entonces me queda menos mb por G por R menos mb por A por R. Igual a, bueno, de tabla sabemos que el momento de inercia de un disco, el momento de inercia del eje baricéntrico es igual a un medio de la masa del disco por el radio al cuadrado. Y la aceleración angular, si volvemos acá tenemos la ecuación. Nosotros sabemos que la aceleración lineal del bloque es la misma que en cada uno de los puntos de la cuerda, incluido el punto de la cuerda S que se une o toca el disco. En ese punto, la aceleración lineal del disco es igual a la aceleración lineal de ese punto de la cuerda, que guarda una relación con la aceleración angular de este disco, que es igual a la aceleración en ese punto. La aceleración lineal del disco guarda una relación con la aceleración angular del disco a través de esa ecuación. Por lo tanto, si yo quiero despejar la aceleración angular, me queda que la aceleración angular es igual a la lineal dividido en el radio, que es la que voy a usar acá. En lugar de poner alfa, pongo aceleración lineal sobre el radio. Entonces, simplifico radio con el cuadrado y como tengo radio en todos los términos de la ecuación, lo simplifico y me queda esa ecuación que tengo ahí. El objetivo es encontrar el omega. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué es lo primero que hago? Veo
¿cuáles son los términos? Si miro acá, yo tengo que menos k por x0 menos mb por g es igual a 0. Entonces tengo que encontrar en esa ecuación grande que me quedó esos dos términos, porque yo sé que son iguales a 0. Entonces, si yo los busco, son estos dos, es decir, es este término y este término. Los otros dos términos, ese y ese término, los paso para el otro lado de la igualdad sumando, porque los dos están restando. Entonces me queda, como simplifiqué las R, me queda de este lado 1/2 de la masa del disco por A, como se ve acá. Este término lo pasé sumando para el otro lado, K por X, y este otro término lo pasé miembro, lo pasé para el otro lado, sumando, y me queda mb por A. Y como dijimos, ese término y ese término, la suma de los dos, eso y eso, da 0, como lo indica esa ecuación que está ahí. Por eso es igual a 0. Entonces me queda, si miro este lado de la igualdad, y como veo, este término tiene A y este término tiene A, saco factor común A y me queda eso. Entonces me queda esa ecuación. Bien, si yo comparo esta ecuación con esta ecuación, que es la ecuación diferencial de un sistema oscilatorio, yo necesito dejar esta ecuación de la misma forma que esa ecuación para poder obtener el omega cuadrado y luego el omega, para luego encontrar el período, que es lo que me están pidiendo. Entonces esta ecuación que está acá la tengo que dejar de la misma forma que esa ecuación, es decir, que tengo que dejar a A solita. Para dejar a A solita, ¿qué debería hacer yo? Debería dividir de un lado de la igualdad y del otro lado de la igualdad por este término que está entre paréntesis. Entonces, si divido 0 en este término, me queda 0, porque 0 dividido en cualquier cosa es 0. Si a este miembro lo divido en este término, se me van a simplificar y me va a quedar A, como se ve acá. Y si a este término lo divido en esto, me queda eso dividido en lo que está entre paréntesis, es decir, eso. Por lo tanto, me queda esa ecuación. Ahora, si yo comparo esa ecuación con esa ecuación, tengo A y A, tengo X y X, tengo 0 y 0. Eso quiere decir que omega cuadrado es todo esto que está acá sin incluir a la X. Es decir, esto que tengo acá. Por lo tanto, para encontrar el valor de omega, ¿qué tengo que hacer? Paso el cuadrado al otro miembro como raíz, me queda esa expresión. Pero yo necesito encontrar el período, y yo sé que el período es igual a 2pi sobre omega. Es decir, 2pi sobre esto que es omega. Si resuelvo, me queda que el período es igual a pi sobre 2 segundos. Pi 3,14. Si lo divido en 2, eso queda 3,14 dividido en 2, 1,57 segundos. Ese es el valor del período.